tardes, señoras y señores. Los tractores han vuelto a salir, en esta ocasión en Ciudad Real, en Villarrubia de los Ojos, convocados por la plataforma en la que se han agrupado los regantes, en este caso productores de las dos principales cooperativas, el Rubial y el Progreso, para reclamar seguridad en el derecho al riego, en el acceso al agua, a la propia Confederación Hidrográfica del Guadiana, con una solicitud también de que se concedan o se regularicen los pozos a los que se prometieron derechos de agua de aquellas explotaciones prioritarias todavía pendientes desde hace años. Igualmente, con algunas restricciones en el uso de los derechos y las concesiones cuando pertenecen a distintas fincas. También estamos demandando ese trasvase a través de la tubería manchega, que para eso, entre otras cosas, se hizo. Lo que no entendemos es cómo nos dejaron fuera a nosotros y legalizaron todos los pozos de aquellas otras personas cuya principal fuente de ingresos no era la agricultura. Y es lo que ya venimos demandando desde el año 2008 y no conseguimos que esto lo solucione. Hay que dar la solución a esto como sea, porque si no, esto se muere y la agricultura es lo que nos mantiene. Es una de las noticias del día. Enseguida vamos con todos los detalles. En el rincón de la caza y la pesca, el Gobierno de Castilla-La Mancha actualiza las medidas de prevención de la tuberculosis en la gestión de las fincas de caza. Sí, Jaramillo. El Diario Oficial de este viernes publica dos órdenes. En una de ellas, en la primera, se reordenan las zonas de riesgo por esta enfermedad, por la tuberculosis, y también las medidas que tienen que tener en cuenta los gestores de cotos en cada una de las comarcas. Y otra orden con la actualización de la normativa de gestión de los restos animales que se derivan de las cacerías y que tendrían que cumplir un protocolo específico de eliminación y tratamiento para minimizar el riesgo de enfermedades de la fauna. Enseguida repasamos algunos cambios principales que hay que tener en cuenta. Además, también les contaremos que la Junta de Comunidades ha incluido finalmente al sector de la carne de caza en el decreto que convoca esas ayudas para las empresas afectadas por la crisis del coronavirus. Así lo venía reclamando, por ejemplo, la Interprofesional de la Carne de Caza. En este 4 de junio también vamos a hablar con los alcoholeros de la región para saber cómo han trabajado estos meses de pandemia ante el atasco del mercado del vino, que últimamente parece haberse reactivado. Titulares. El próximo lunes 7 de junio finaliza el plazo para hacer aportaciones a la futura ley del vino de Castilla-La Mancha. Asaja, por ejemplo, propone limitar la autorización de plantación y replantación de variedades mayoritarias como la Irene, el Macabeo o el Tinto de Pampana Blanca. También reclama un plan de ayudas para los viñedos tradicionales de baja producción. Atención los agricultores con cabinas adaptadas, porque hoy pasaremos por la ITV para comprobar qué criterios se están aplicando para homologar esas estructuras. Si es su caso, sepa, como adelantó, que necesitará que un ingeniero industrial acredite en un informe que los elementos incorporados no suponen ningún peligro para la seguridad del ocupante. Las previsiones de cosecha de almendra en España siguen muy abiertas y en Andalucía podrían ir a la baja. Allí la UPA alerta de pérdidas de hasta el 70% en el interior de provincias como Almería, Granada o Jaén por la aparición de hongos que afecta fundamentalmente a la ecológica. También ha habido mermas tras las heladas de primeros del mes de abril. La viña se convierte estos días de primavera en refugio de la biodiversidad, como están viendo en estas imágenes del nido, con los pajarillos que nos envía María Dolores Rincón desde Daimiel. Y mientras la uva va cuajando, también estas otras imágenes de los racimos, cerniendo ya con ese contraluz que ha captado en Daimiel nuestro amigo Moncho. Hasta el próximo lunes, día 7, tiene todo el sector vitivinícola de la región para trasladar a la Consejería de Agricultura sus aportaciones a la nueva ley del vino, en la que se está trabajando en este momento en fase de borrador y de anteproyecto. La clave de la norma pasa por el capítulo de las sanciones, por ejemplo, que se revisan en algunos casos para combatir el fraude y reforzar también la trazabilidad, y por crear una interprofesión. Seguir trabajando en la autenticidad de nuestros vinos, seguir trabajando en que todo lo que produzcamos sea legítimo y esté bien hecho, trazabilidad. De ahí llevaría a la lucha contra el fraude, que nos parece fundamental también, por desarrollar nuevos productos, por desarrollar nuevas variedades, por desarrollar una viticultura y una enología mucho más competitiva y mucho más fuerte, ¿no? La creación de una interprofesión regional del vino no había seducido especialmente hasta el momento a las cooperativas por creer que con la del ámbito nacional era suficiente. Quizás en este último tiempo ha fraguado esa necesidad, vistas por ejemplo las dificultades de alcanzar un acuerdo interno en el ámbito de la interprofesional de España sobre la destilación de crisis, por ejemplo. Los alcoholeros, por otra parte, de la región la verían con buenos ojos esta interprofesión, aunque creen que la ley debe incluir todavía más cosas. Puede ser interesante la creación de la interprofesión autonómica, el comité de debate que se va a crear para
estar encima de los problemas por el sector y tratar de dar soluciones en tiempo y forma. Todos esos aspectos me parecen positivos, pero tiene muchos puntos que pulir la ley. Disminuir de manera sensible la capacidad productiva de los viñedos para ajustar a una situación coyuntural como la que tenemos en este momento solo afectaría a la viticultura Castilla-La Mancha. Hay algunas cuestiones también referidas a qué se hacen con aquellas partidas de mostos que no llegan a tener la riqueza glucométrica para dar el alcohol mínimo que lo defina como vino. Bueno, están viendo algunas de las posiciones de cara al anteproyecto de ley, al debate. Asaja también pide un plan de ayudas para el viñedo secano y limitar los derechos de plantación y replantación en determinadas variedades que ya están muy extendidas, dice esta organización, con el fin de valorar otras que tengan mejor salida comercial. En un momento donde esta organización también aprecia esa recuperación en las ventas. Otra cosa será el precio. Sabemos que de lo que ha pasado, la desgracia de lo que ha pasado en otros países, pues el vino que está contratado se está retirando y se va a retirar, y habrá bodegas que estarían esperando que saliera una destilación de crisis. Entonces, para poner dinero en un lado, había que quitar, y el año que viene no hubiera habido dinero en lo que es el PAFE. Al final, lo que te puedo decir es que el mercado ha cambiado. El mercado, los vinos de calidad han subido. Muchos de los agricultores que han sacado este viernes los tractores por las calles de Villarrubia de los Ojos en Ciudad Real dependen fundamentalmente de la viña, del viñedo. Los problemas con el riego por la imposibilidad de sumar caudales de distintas fincas o el miedo a las multas entre aquellos productores que esperan aún, por ejemplo, la resolución a concesiones prometidas hace años para explotaciones prioritarias, ha llevado a los consejos rectores de las dos cooperativas del municipio a convocar esta tractorada y una concentración para reivindicar precisamente más seguridad jurídica en el uso del agua en la cuenca alta del Guadiana. Los agricultores, por cierto, han constituido recientemente una plataforma de afectados. La mayoría de nuestros cultivos son cultivos leñosos, con lo cual empezamos a regar a mediados de junio, terminamos a finales de agosto. La ley dice que por la cabecera, desde la cabecera del Tajo a través de la tubería manchega podrían venir 50 hectómetros cúbicos de agua al año, 20 para las tablas de Daimiel y 30 para consumo humano. Entonces también estamos demandando ese trasvase a través de la tubería manchega, que para eso, entre otras cosas, se hizo. Lo que no entendemos, cómo nos dejaron fuera a nosotros y legalizaron todos los pozos de aquellas otras personas cuya principal fuente de ingresos no era la agricultura. Y es lo que ya venimos demandando desde el año 2008 y no conseguimos que esto lo solucione. Entonces no podemos aguantar ya más cuando ahora ya nos empiezan a venir sanciones. Sanciones con cierres de pozo y que amenazan ya nuestra viabilidad. Estamos siempre muy cohibidos con los precios que tienen nuestros productos, y además si no tenemos las herramientas que necesitamos para poder generar esa economía, ¿no?, pues eso repercute en una pérdida de renta. Hay que dar la solución a esto como sea, porque si no, esto se muere y la agricultura es lo que nos mantiene. Bueno, como viene contándole el campo, el miércoles se produjo una reunión en Toledo por el presidente de Castilla-La Mancha y el presidente de la Confederación del Guadiana para abordar esta problemática. Habrá un próximo encuentro con el secretario de Estado de Medio Ambiente para analizar estas demandas que hacen los agricultores. En Albacete damos un salto geográfico en la región. Los regantes de las comunidades de La Horca y Agramón acaban de recibir una noticia muy esperada por ellos, porque Transición Ecológica, el Ministerio, ha otorgado la concesión de aguas que proceden de las filtraciones del túnel del Talave para que puedan utilizarlas en el regadío. 3 millones de metros cúbicos que podrían destinarse, por tanto, a usos agropecuarios y a esos riegos. El aprovechamiento dispondrá de 2 tomas para una superficie regable de 867 hectáreas, de las que 652 son de redotación con estas aguas de filtraciones y otras 215 aproximadamente mantienen la que tenían. Esta reivindicación viene de principios de los años 80. Atención también los agricultores, cambiamos asunto, con cabinas adaptadas, porque hemos pasado el tractor de este programa por la ITV para comprobar qué criterios se están aplicando para homologar esas estructuras que muchos de ustedes seguramente adoptaron en algún momento para un mejor confort en el trabajo. De entrada, vaya buscando un ingeniero industrial. Nos encontramos tractores que vienen con la estructura de protección revestida y bueno, la inspección, si no está legalizado esa modificación, es desfavorable y bueno, pues les indicamos que tienen que hacer un estudio técnico para poner en orden la modificación que han realizado. Sería comprobar que lo que han instalado, que básicamente son cristales
las puertas que no suelen llevar, pues no afecta a la seguridad del conductor. Viniendo a legalizarlo a la estación ITV, una vez que ya lo tengas diligenciado en ficha técnica, ya no hay ningún problema para pasar la ITV favorable. Bueno, saben especialmente los afectados que hay distintos supuestos en este asunto, cabinas de 4 o 6 postes, cabinas de arco que se adaptaron. Unas 30.000 máquinas en la región podrían estar en esa situación, a las que se intenta buscar salida. La Consejería de Desarrollo Sostenible se lo ha pedido al Ministerio de Industria. Blanca Lozano. Desde julio de 2020 y hasta hace unos meses han sido muchos los agricultores que han tenido problemas para pasar la ITV de sus tractores al derogarse la normativa en cuanto al revestimiento de las cabinas. Ahora vuelve esa legislación y si el revestimiento cumple con criterios técnicos como son no tener aristas cortantes, no tener soldaduras o estar perfectamente anclado a la cabina, es entonces cuando el agricultor recibirá un informe por parte de un ingeniero y este informe será el que le permita pasar la ITV. Pero nos dicen los ingenieros que el principal problema, además del revestimiento para poder pasar esta revisión, lo siguen encontrando con la homologación de las cabinas, ya que nos cuentan no todos los tractores cuentan con una cabina compatible. Los tractores tenían instaladas cabinas que no les correspondían o que no les corresponden. Es uno de los casos, y en otro de los casos, que es el que ahora mismo se pueden legalizar, está relacionado con el revestimiento de esas cabinas. Emitimos un informe técnico en el que justificamos que ese revestimiento es apto, que no tiene aristas cortantes, no tiene punto de soldadura y no afecta a la seguridad general del vehículo. Se han resuelto pues igual el 20%, el 30% de las incidencias que hay en este sentido. El principal problema sigue siendo la instalación de cabinas no homologadas en tractores, que no nos queda otra solución que desinstalarlas y montar cabinas homologadas. Fui la primera vez a pasar la ITV y me dijeron en Tomilloso que tenía que hacerme un estudio, un ingeniero, para poder pasar la ITV. Pero cuando fui a hacerlo, la normativa cambió y entonces me tuve que quedar con el tractor sin poder pasar la ITV. Me puse en contacto con él y a raíz de eso pues hemos podido homologar la cabina del tractor y hacerme toda la tramitación y los papeles del tractor. Seguiremos de cerca este asunto, no obstante. En este punto, un consejo comercial no pierda la oportunidad de comprar tractores, coches, camiones y maquinaria de construcción en una subasta sin precios mínimos. Participe en la subasta de Richie Bros en Ocaña, en Toledo. Puede pujar desde este viernes 4 de junio hasta los días 9 y 10 del mes que tenemos, según el lote, e inspeccionar los equipos los días 7 y 8 en las instalaciones de Richie Bros en Ocaña, en Toledo, junto a la A4. La subasta programada se va a realizar única y exclusivamente en formato online, aunque los equipos se pueden inspeccionar personalmente. Aunque por motivos de seguridad solo accederán a las instalaciones aquellas personas que se hayan registrado previamente en esta subasta, respetando las medidas de seguridad y el protocolo de prevención frente a la COVID-19. Tiene más información en su página web. Aquí tiene todos los datos. El teléfono 925 157 580. Vamos a ver cómo están los mercados del vacuno de la carne en este momento. Parece que se va animando la cosa, según la propia lonja de Binefar, que ahora enseguida ampliaremos la información. La situación es, sin embargo, de bajada, de ajuste de precios ante una mayor expectativa de consumo. Los machos en menos de 280 kilos están en Binefar en 403, como ven, con ese descuento en el diferencial de una semana a otra. Las hembras se mantienen en 404 dentro de las categorías de abasto, y en vida también hay un ajuste de 5 céntimos en la horquilla del cruzado de primera, 215, 225. Lonja de Binefar, de referencia también para nuestras explotaciones de cebo aquí en la región, y lonja de Talavera. El mercado talaverano también actualiza los precios a la baja en 260, 272, ese ternero cruzado en vida con más de 200 kilos. En abastos, en vida, quiero decir también los añojos hasta 2,24, es un céntimo menos que justo hace 7 días. Y en abasto, ahora sí, 4 euros. La ternera cruzada se mantiene estable en ese peso de más de 270 kilos. Y como decía, la lonja de Binefar señala que el mercado del vacuno parece ir recuperando algo de normalidad. El canal Oreca está reponiendo y esto se nota también en los pedidos. Los delanteros, por ejemplo, con la llegada del calor, tienen menos demanda, eso sí, pero los pedidos, la demanda se traslada a los lomos. También sube la carne en Irlanda y en Polonia, una circunstancia que hace que nuestras explotaciones puedan competir ahora con menos presión, como en las últimas semanas ha habido, por lo menos en el mercado nacional y con respecto a las canales. Además, comentan también que el cierre de Argentina comienza a notarse en el mercado. Vamos a hacer una pausa, reposamos toda la información, nos queda todavía otra tanda de noticias, enseguida estamos aquí, hasta ahora.
Seguimos aquí con las noticias. Miren esta fotografía que nos manda Ángel desde Ontanares. El granizo ha vuelto a hacer acto de presencia precisamente en este arranque del mes de junio, con daños en algunos términos de la provincia de Guadalajara. Por ejemplo, Yela también ha afectado a los cereales, en Cogollor igualmente. En Cuenca, en Huete, aunque aquí dicen los agricultores que no ha sido tan mal como en un primer momento temieron. Los pedriscos no son homogéneos. Hay partes de la parcela, son parcelas grandes, a lo mejor por un extremo de la parcela está más dañado que por otra, pero donde está dañado sí puede haber un 10 o un 15%. El grano ya está hecho, está terminando su ciclo y ahora ya le hace mucho daño. Puede tirar mucho grano, incluso cortar la espiga, y eso pues ya no se puede cosechar. En otras regiones vecinas el daño empieza a aflorar de las heladas, por ejemplo, del mes de abril, y ahora los hongos en Andalucía dan por hecho que la producción de almendras será más corta este año de lo previsto. En el interior, especialmente en las provincias de Almería, de Granada y de Jaén, donde calculan que hasta un 70% han perdido de la almendra que había cuajado. La Unión de Pequeños Agricultores pide en ese contexto que se refuerce el control sobre la venta de almendra ecológica para que el elevado diferencial de precios no se convierta en un reclamo para esos posibles fraudes. Aquí en la región algunos agricultores vuelven a detectar también los daños del gusano cabezudo, como nos cuenta, por ejemplo, Feliciano Camarero desde los Pozuelos de Calatrava. Estas son las consecuencias del gusano que ataca al almendro. Fijaros cómo está el tronco corroído. Pues un problema verdaderamente complicado de manejar, especialmente en esas superficies de almendro en ecológico. Vamos a ver cómo está el mercado de la lonja de Albacete, con bajadas de 5 céntimos, las comunas a 2,95, desciende de los 3 euros en el que estaba el precio instalado hasta el momento, Marconas en 6,25, aquí más tranquilidad en la evolución de la cotización, o Larguetas también, que aguantan en 4,95. Las guaras también bajarían 5 céntimos hasta 3,10. La ecológica, que es la otra referencia, también importante en este momento en el seguimiento de la comercialización hasta la nueva cosecha, en 7,90 subiría 5 céntimos, parece que se anima este segmento. Vamos ya con el rincón de la caza y la pesca y esa noticia que adelantamos al comenzar. Finalmente habrá ayudas para el sector de la carne de caza por las pérdidas de la pandemia. Sí, Jaramillo, finalmente la Junta de Comunidades ha incluido este segmento dentro de ese decreto que convoca ayudas para apoyar a los sectores que se han visto golpeados y afectados por la crisis sanitaria tras la ampliación de los códigos de actividades económicas que fijaba inicialmente esa normativa para adaptarlos a la realidad de la economía regional. Así atiende a esa petición presentada en su día por la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza, con una medida que permitirá que los productores y comercializadores de carne puedan optar a unas ayudas que oscilarán entre 3.000 y 200.000 euros en función de la tipología de los beneficiarios y de los gastos subvencionables que declaren. Hay que recordar que son ayudas finalistas, directas y anticipadas en un pago único. Bueno, el Gobierno regional también va a actualizar las medidas de prevención de la tuberculosis en la gestión de las fincas de caza. El Diario Oficial recoge una orden para reordenar esas zonas de riesgo por esta enfermedad y las medidas que tienen que tener en cuenta los gestores de cotos en cada una de las comarcas. Se establecen 3 categorías en función del riesgo en las que habrá que aplicar distintas medidas de refuerzo de esas condiciones de bioseguridad y manejo, desde la obligatoriedad, por ejemplo, de comederos y bebederos de uso exclusivo para el ganado y las especies de caza, hasta auditorías de seguridad o la formación especializada de los veterinarios. Además, las fincas deben pedir a la Administración una categorización en función de su nivel de cerramiento y permeabilidad con el ganado doméstico. Y además el Diario Oficial también recoge una segunda orden, en este caso para la gestión de los restos animales que se derivan de las cacerías, subproductos no destinados a consumo humano, conocidos como sandats, y cuya correcta gestión es también imprescindible para prevenir enfermedades que pueden extenderse, por ejemplo, a través de las especies carroñeras. La orden establece, por tanto, los requisitos a la hora de disponer de contenedores adecuados para este depósito de los restos, también comunicaciones obligatorias que hay que hacer a la Administración o la acreditación de empresas específicas de recogida y de proceso de enterramiento o depósito cuando estos sean autorizados. Además, se establecen condiciones especiales para las zonas de riesgo elevado. La orden entraría en vigor el 30 de septiembre para dar margen de adaptación. Y otra novedad más relevante también para los gestores y organizadores de cacerías, en este caso derivado de la nueva orden de vedas, ya que para la próxima temporada se elimina la obligación de comunicar resultados inmediatamente después de la celebración de la montería, del gancho o la batida. Se deben detallar estos datos en la memoria anual de gestión de ese terreno cinegético que hay que presentar, como saben, antes del 1 de abril de cada temporada. Téngalo en cuenta.
Y un apunte más del calendario, porque este fin de semana hay una cita muy importante en Villarrobledo con el Campeonato de Europa de tiro de palomas a brazo. Como decimos, habrá una afluencia de más de 300 escopetas que a buen seguro exigirán pues lo mejor a estos tiradores, así que una oportunidad. La Federación, de hecho, anima a los aficionados a asistir este domingo 6 de junio en el campo de tiro de Villarrobledo. Vamos ya con sus imágenes, fotografías, y empezamos con la que nos aporta nuestro amigo Gregorio. Tienen ahí el correo electrónico si quieren animarse como él. Está pelando esa cebolleta por la Solana, ahí en Ciudad Real. Miren qué buena estampa. Y más imágenes camperas, en este caso desde Alcaudete de la Jara, en la provincia de Toledo, donde está el abuelo Enrique con los tomates ya liado y ya con alguna muestra. Tarde de tormentas por el Acebrón, en Cuenca, una instantánea también que ha captado Pablo, con ese ligero arco iris. Alberto nos muestra una perspectiva de la pradera con esas flores ahí silvestres en Picón, en Pico Cejón, por Majalrayo, en Guadalajara, y las máquinas que no paran por la Solana también. Nuestra amiga Laura, que nos manda esta imagen del cultivo del melón, con la siega al fondo y más siegas de la mano de Ángel, dando los primeros cortes por la zona de Aldea del Rey, en Ciudad Real. Los racimos de las viñas que empiezan ya a formarse, así lo muestran, por ejemplo, las imágenes de Ángel y Carmen, que también comparte con nosotros otro detalle de esas uvas ya cerniendo en Daimiel, en Ciudad Real. Arando almendros está David, que nos envía esa perspectiva desde Cuerva, en la provincia de Toledo. Para terminar con una imagen más, esta gran fotografía de Agustín de la siega durante las primeras horas de la mañana por el municipio toledano de Villarejo de Montalbán. Preciosa instantánea, el refrán para todos. Por San Alejandro, el calor se va notando. Pues a todos los Alejandros y Alejandras, un abrazo de todo el equipo del campo de Castilla-La Mancha Media. Volvemos esta noche, le damos otro pase para ya recordarles que mañana estaremos en la radio, a pie de campo, en la radio de Castilla-La Mancha, como todos los sábados, desde las 9:05. Arrancaremos el tractor. Esta noche, último pase. ¿Se apuntan? Hasta luego.